Saludos hermanos y hermanas, soy el padre Rafael Cuello. De hace unos días, no muy lejano, le he estado hablando sobre lo que es el libro del Apocalipsis y el Apocalipsis de la tradición. Los dos nos llevan a la salvación. Estamos pasando en este momento con el párrafo número 5, es decir, hemos pasado por 4, ahora tenemos el número 5. Vamos a hablar sobre el personaje que escribió el libro del Apocalipsis y también sobre la parte que él no pudo escribir y que yo en este caso pues le llamo el Apocalipsis de la tradición, porque como Juan escribió una mínima parte, yo quiero también presentar, bajo las investigaciones que he realizado, el Apocalipsis de la tradición. Miren, según la historia, después de salir de la isla de Patmos en el año 95, Juan se hospeda en Antioquía, en una de las 7 iglesias que los cristianos habían construido antes de que fuera encarcelado o llevado a la isla de Patmos. Crea también en Antioquía la escuela joánica. Sería importante no confundir Antioquía, que es la capital del país de Turquía, con Antioquia, que es en la actualidad uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia en el continente americano. Y repetimos nuevamente que Antioquía se consideraba la ciudad principal del país de Turquía. Allí iban a parar la mayoría de los cristianos, porque se les permitía celebrar la Santísima Eucaristía. Por eso allí se construyeron 7 iglesias, no pequeñas, bien grandecitas, y por eso era un país de sacramentos. Claro está, menos en el matrimonio. Todos tenemos que entender lo del matrimonio, porque solo se podían casar si los emperadores, terratenientes, aquellos dueños de grandes minas de oro, aquellos que tenían grandes cantidades de negocio, o haciendo la diferencia, si un romano tenía la intención de casarse con una joven turca, pues ésta no podía negarle ese matrimonio porque Turquía era propiedad de Roma. Vuelvo y repito, si algún romano quería casarse con alguna turca, pues entonces la turca no podía negarle el matrimonio, aunque no estuviera enamorado del hombre. Si él se lo pedía, pues tenía que darle el matrimonio. Porque, estoy repitiendo lo mismo para que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo, porque Turquía era propiedad del pueblo romano, a él se debía. Es para que ustedes noten que la persecución apocalíptica de tortura y asesinatos no era igual para todos los pueblos, aunque estos sean dirigidos por el Imperio Romano. Y un ejemplo muy claro es que en Antioquía se ordenaron obispos. Escuchen bien, se ordenaron obispos. Esto lo confirma la misma historia, que después de San Ignacio de Antioquía haberse ordenado de obispo en el año 107 después de Cristo, se ordenaron 3 obispos más. Es decir, por lo menos lo que conocemos. Habríamos que seguir investigando para saber cuántos obispos se ordenaron en Antioquía. También algunas de las cartas que son atribuidas a San Pablo fueron escritas en el Asia Menor, es decir, en Turquía. Y a propósito del Asia Menor, Domiciano ordenaba que no se maten a las mujeres cristianas, porque ellas no iban a la guerra. ¿Cómo uno va a matar indefensamente a una mujer porque le dé la gana?, decía Domiciano. Se evitaba la muerte de estas mujeres. Recordemos bien que la persecución
matanzas, muertes, asesinatos, fueron bastante fuertes al principio en Antioquía. Pero después que los turcos se dieron cuenta que esto no hacían daño a nadie, que no eran ningún peligro, eran respetuosos, vivían orando, no asesinando como piensa la gente, no robaban. Cuando ellos se dan cuenta de esto, los turcos comienzan un respeto con los cristianos. A ningún oponente se le dieron entonces cuenta que estos no eran guerreros, sino personas que querían vivir en paz. Y es entonces que muchos turcos aman y se meten al cristianismo. Como habían tanto, construyen allí 7 iglesias. Y algunos pueblitos pequeños, como son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y estas se encuentran en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. En el próximo párrafo, les mostraremos cómo el emperador Domiciano, al irse a dirigir su imperio en Turquía como capital Antioquía, cambia su postura y percepción hacia los cristianos. Este veía al apóstol Juan como su peor enemigo, pero al ver la postura de Juan, el cariño y el afecto que le daba a todas las personas con las que el apóstol se encontraba, se dio cuenta que los cristianos no eran guerreros o personas que hicieran daño alguno, sino que llevaban el amor de Jesucristo a los demás. Más adelante veremos un poco la vida de Juan y del emperador Domiciano que lo encarceló, y que más luego le da la libertad. Veremos lo interesante que se pone este tema del libro del Apocalipsis, y del Apocalipsis de la tradición. No pierda detalles de los próximos temas.